Dos hombres traen una ofrenda al Señor, uno del fruto de la tierra, el otro de las primicias de su rebaño. Dios acepta a uno y rechaza al otro. ¿Por qué? Abel se volvió pastor de ovejas y Caín agricultor. Después de algún tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Sin embargo, Abel trajo las partes gordas de las primeras crías de su rebaño. La palabra de Dios dice claramente que la ofrenda de Abel eran las primicias de su rebaño. Pero no dice que Caín trajo las primicias de su cosecha. Simplemente dice, después de algún tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para el Señor. Caín cultivó la tierra y con el tiempo juntó lo suficiente para traer una ofrenda para el Señor. Era una ofrenda según los términos de Caín. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fueron las primeras crías de su rebaño. La ofrenda de Caín fue rechazada porque no eran las primeras cosechas. Dar a Dios las primicias requiere fe. Cuando nace el primer cordero de un rebaño, no es posible saber cuántos corderos más van a nacer. Pero Abel dio la primer cría de su rebaño por la fe, mientras que Caín se certificó que tendría lo suficiente para él antes de ofrendar a Dios. Muchas personas tratan a Dios de la misma manera que Caín. Nos certificamos que tenemos dinero suficiente para nosotros para después dar alguna sobra para Dios. Cuando damos lo que nos sobra, Dios no puede aceptar nuestra ofrenda, porque no son nuestras primicias. Otras historias muestran esta verdad. Cuando cayeron las murallas de Jericó, el Señor dio instrucciones muy claras para que los israelitas no retuvieran ningún despojo de la guerra. Todo aquello era de Él, declaró el Señor. Jericó pertenecía al Señor porque era la primera ciudad conquistada en la tierra prometida. Era la primicia. Dios retuvo la bendición que era para Israel porque un hombre se apropió de los despojos que no eran para él. Las primicias pertenecen a Dios, solamente a Dios. Había mucho más en juego que dinero cuando Abraham ofreció a su primer hijo, Isaac. Cuando Dios le pidió a Isaac, Abraham no esperó tener otros 10 hijos para poder ofrecerlo. Abraham dio el primero cuando Isaac aún era el único hijo que Abraham tenía. Fue necesaria la fe para que Abraham ofreciera a Isaac. Fe que Dios honró y retribuyó. Y Dios hizo lo mismo por nosotros. Él dio sus primicias en forma de su Hijo, su primer y único Hijo, que nos fue dado a nosotros en cuanto aún éramos pecadores. Dios nos dio a Jesús con la fe de que un día nosotros le diéramos nuestra vida a Él. El regalo de su Hijo vino mucho antes que la bendición del arrepentimiento y la salvación. Debemos dar nuestras primicias de la misma manera. Antes de que veamos las promesas de Dios, nosotros damos por la fe. Dar las primicias de tus recursos dice de ti lo siguiente: Señor, yo reconozco que tú estás en primer lugar. Yo te coloco en primer lugar en mi vida y yo confío en que el Señor cuidará de mí.